Rafael Mendoza presionó su frente contra el cristal frío de la ventana del Hospital Universitario La Paz en Madrid, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Sus dedos, que una vez habían firmado contratos multimillonarios con fuerza y determinación, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía el informe médico que había cambiado su mundo para siempre. 6 meses, había dicho el doctor Herrera con la delicadeza que solo viene con años de dar malas noticias. Quizás menos si el cáncer se extiende más rápidamente de lo esperado. A los 38 años, Rafael había construido un imperio empresarial que se extendía por toda España y más allá. Mendoza Industries era sinónimo de éxito, innovación y poder, pero ninguna de sus empresas podía comprar lo que él realmente necesitaba ahora: tiempo. Se apartó de la ventana y se dirigió a la silla donde había dejado su teléfono móvil. Las llamadas perdidas se acumulaban en la pantalla. Su asistente personal Carmen preguntando sobre la junta del lunes, su hermano, Miguel preocupado por su ausencia en la cena familiar, inversionistas esperando respuestas sobre la fusión con la empresa alemana. Pero Rafael no tenía energía para ninguna de esas cosas que una vez habían consumido cada momento de su vida. En cambio, se encontró pensando en algo que el doctor Herrera había mencionado casi de pasada. La mayoría de mis pacientes en su situación empiezan a pensar en el legado que quieren dejar. No solo financiero, sino personal. ¿Hay algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo? Rafael había pasado los últimos 15 años construyendo riqueza, pero se daba cuenta de que había pasado muy poco tiempo construyendo propósito. Tenía más dinero del que podía gastar en 6 vidas, pero no tenía familia propia. No había esposa que llorar su muerte, no había hijos que recordaran sus historias. Sus padres habían muerto años atrás y su relación con Miguel, aunque cordial, nunca había sido particularmente estrecha. El sonido de una sirena de ambulancia lo sacó de sus pensamientos. Automáticamente sus ojos siguieron el vehículo mientras se alejaba del hospital, y fue entonces cuando su mirada se detuvo. En el edificio de apartamentos al otro lado de la calle, en una de las ventanas del tercer piso, iluminada por una lámpara amarillenta, vio la silueta de una mujer. Estaba de perfil e incluso desde esa distancia, Rafael pudo distinguir la curva inconfundible de un embarazo avanzado. La mujer estaba sentada en lo que parecía una silla barata, con las manos cubriendo su rostro en una postura universal de desesperación. Rafael se quedó observando, hipnotizado por la escena. No sabía por qué aquella imagen lo afectaba tanto, pero algo en la postura de la mujer hablaba de una soledad y un miedo que él reconocía en sí mismo. Ella parecía tan perdida como él se sentía, a pesar de que sus circunstancias eran completamente diferentes. Mientras la observaba, la mujer se levantó con dificultad de la silla y se dirigió a lo que parecía ser una pequeña cocina. Rafael pudo ver que el apartamento era modesto, con muebles que se veían gastados incluso desde la distancia. La mujer abrió lo que parecía ser un refrigerador, miró dentro por un momento y luego lo cerró sin sacar nada. La escena le recordó algo que había leído una vez sobre el efecto que la pobreza tiene en las mujeres embarazadas, sobre cómo la inseguridad alimentaria puede afectar tanto a la madre como al bebé. Rafael había donado a varias organizaciones benéficas a lo largo de los años, pero siempre había sido algo abstracto, una decisión financiera tomada por razones de imagen corporativa o ventajas fiscales. Pero observar a esta mujer desconocida luchando con lo que obviamente era una situación desesperante le dio una perspectiva completamente nueva sobre el sufrimiento real y tangible que existía justo al otro lado de la calle de su mundo privilegiado. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea loca, impulsiva, completamente fuera de carácter, para alguien que había pasado su vida adulta tomando decisiones calculadas y estratégicas. Pero quizás esa era exactamente la razón por la que necesitaba hacerlo. Rafael sacó su teléfono y llamó a Carmen, su asistente, que respondió al primer timbre a pesar de que eran más de las 10 de la noche. «Rafael, ¿estás bien? He estado preocupada toda la tarde. Carmen, necesito que hagas algo por mí. Algo inusual. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Mañana por la mañana quiero que investigues el edificio de apartamentos que está justo enfrente del Hospital La Paz. El edificio de ladrillo rojo con las ventanas verdes. Necesito saber quién vive en el apartamento del tercer piso, lado derecho». Hubo una pausa. «¿Puedo preguntar por qué?» Rafael miró hacia la ventana donde la mujer embarazada había vuelto a sentarse, ahora con lo que parecía ser una taza de té en las manos. «Porque creo que acabo de encontrar como quiero, usar los últimos meses de mi vida». Al otro lado de la calle, en el modesto apartamento que había captado la atención de Rafael,
Isabela Herrera se acomodó cuidadosamente en su silla de segunda mano, la única en el apartamento que ofrecía algún alivio para su espalda dolorida. A los 7 meses de embarazo, cada movimiento requería planificación y esfuerzo. Isabela tenía 26 años, pero las preocupaciones constantes sobre el dinero, la salud y el futuro habían añadido líneas prematuras alrededor de sus ojos marrones. Su cabello castaño, que una vez había llevado con orgullo en peinados elaborados, ahora lo mantenía recogido en una coleta simple por practicidad más que por estilo. El té en sus manos era en realidad agua caliente con un poco de limón, un truco que había aprendido para calmar las náuseas matutinas sin gastar dinero en medicamentos. El bebé se movía inquieto en su vientre, como si también sintiera la tensión que llenaba el pequeño espacio. Isabela miró el sobre arrugado sobre la mesa de centro, con el sello rojo que indicaba aviso final en letras amenazadoras. El alquiler de este mes estaba vencido y su casero, el señor Morales, había sido claro. Tenía hasta el viernes para pagarlo o tendría que marcharse. Eso le daba exactamente 4 días para encontrar 650 euros que simplemente no tenía. Su trabajo en la cafetería del barrio había terminado abruptamente 2 semanas atrás cuando el dueño había decidido cerrar el negocio. La indemnización había cubierto apenas los gastos médicos de sus últimas consultas prenatales y ahora se enfrentaba a la realidad aterradora de ser una madre soltera sin ingresos y sin hogar. El padre del bebé, Carlos, había desaparecido tan pronto como ella le había dado la noticia del embarazo. «No estoy listo para esto», había dicho, como si la paternidad fuera algo opcional que se podía posponer indefinidamente. Isabela no había vuelto a saber de él y, francamente, ya no quería hacerlo. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años y su única hermana, María, vivía en Barcelona con su propia familia, luchando por llegar a fin de mes con 2 hijos pequeños. Isabela había considerado pedirle ayuda, pero sabía que María ya estaba haciendo malabares con sus propias deudas. El sonido de su estómago gruñendo la distrajo de sus pensamientos. Había comido solo una pequeña ensalada esa mañana y un trozo de pan por la tarde. No era suficiente para una mujer embarazada, lo sabía, pero tenía que hacer que los últimos 20 euros en su monedero duraran hasta que encontrara alguna forma de generar ingresos. Isabela se levantó con cuidado y se dirigió al pequeño refrigerador, aunque sabía exactamente lo que encontraría. Medio cartón de leche que expiraría mañana, algunos huevos y las sobras de la pasta que había cocinado 2 días atrás. Había sido optimista comprando suficiente comida para una semana, pero eso había sido antes de que llegara el aviso de desalojo. Mientras contemplaba sus opciones limitadas, Isabela sintió una patada fuerte del bebé, seguida de lo que parecía ser una serie de movimientos coordinados. Instintivamente puso sus manos sobre su vientre. «Lo sé, pequeño», murmuró. «Mamá está tratando de resolver esto». Había considerado buscar trabajo en otro lugar, pero a los 7 meses de embarazo, las opciones eran extremadamente limitadas. La mayoría de los empleadores no querían arriesgar contratar a alguien que necesitaría permiso de maternidad en pocas semanas. Y después del bebé tendría que lidiar con el cuidado infantil, que costaría más de lo que probablemente podría ganar con cualquier trabajo de nivel inicial. Isabela regresó a su silla y miró por la ventana hacia el hospital al otro lado de la calle. Las luces brillantes y el constante ir y venir de ambulancias y personal médico le recordaban que por lo menos tenía acceso a atención médica cuando llegara el momento del parto. El sistema de salud público español se haría cargo de eso, pero después del hospital, ¿qué? ¿Cómo iba a alimentar a un bebé cuando apenas podía alimentarse a sí misma? Su teléfono móvil, un modelo básico que había comprado usado, mostró un mensaje de texto de María. «¿Cómo estás, hermana? ¿Todo bien con el bebé?» Isabela miró el mensaje por un largo momento antes de responder. «Todo perfecto. El bebé está creciendo fuerte». No había necesidad de preocupar a María con problemas que ella no podía resolver. Mientras escribía la respuesta, Isabela notó que tenía solo 15% de batería restante. Otro recordatorio de que incluso las cosas más básicas estaban volviéndose un lujo. El plan de teléfono más barato que había podido encontrar le daba datos muy limitados y había estado racionándolos cuidadosamente. El bebé se movió de nuevo, esta vez de una manera que la hizo jadear. El doctor Ruiz le había dicho en su última cita que el bebé estaba en posición correcta y creciendo bien, pero que necesitaba mantener una dieta equilibrada y evitar el estrés. Fácil de decir, imposible de hacer en sus circunstancias. Isabela cerró los ojos e intentó recordar los ejercicios de respiración que había aprendido en las clases gratuitas de preparación para el parto en el centro comunitario. Inhalar por 4, mantener por 4, exhalar por 4.
Era lo único que podía hacer ahora para mantener la calma. Cuando abrió los ojos, notó que alguien en el hospital estaba parado en una ventana del piso alto, mirando en su dirección. Era difícil distinguir detalles desde esa distancia, pero algo en la postura de la figura le parecía familiar de alguna manera, aunque no podía explicar por qué. Isabela se preguntó qué tipo de historia tendría esa persona. ¿Un médico trabajando un turno nocturno? ¿Un familiar esperando noticias sobre un ser querido? ¿Un paciente que no podía dormir? Fuera cual fuera su historia, Isabela esperaba que fuera menos complicada que la suya. La mañana siguiente, Carmen Ruiz llegó a la oficina de Mendoza Industries a las 7 en punto, una hora antes de lo habitual. La petición inusual de Rafael la noche anterior la había mantenido despierta, tratando de entender qué podría haber motivado a su jefe normalmente racional a pedir información sobre una desconocida en un edificio de apartamentos. Carmen había trabajado para Rafael durante 8 años, y en todo ese tiempo, él nunca había mostrado interés en nada que no estuviera directamente relacionado con los negocios. Era un hombre privado que mantenía su vida personal completamente separada del trabajo, y viceversa. Pero algo había cambiado desde su cita médica de ayer. Carmen no sabía específicamente qué le habían dicho los doctores, pero el cambio en su comportamiento era evidente. Parecía más reflexivo, menos enfocado en los planes de expansión que habían dominado sus conversaciones durante meses. Carmen tenía sus propias teorías sobre lo que podría estar pasando, pero había aprendido a no hacer preguntas personales. Rafael le pagaría cuando estuviera listo para compartir. En su escritorio, Carmen abrió su laptop y comenzó con la investigación que Rafael había solicitado. Encontrar información sobre los residentes de un edificio específico no era exactamente parte de sus responsabilidades laborales normales, pero Rafael rara vez pedía favores personales, así que ella estaba dispuesta a hacer el esfuerzo. Comenzó con los registros públicos de propiedad para el edificio en cuestión. El edificio de apartamentos de la calle Hermanos García Noblejas 47 era propiedad de una compañía de administración inmobiliaria que manejaba varias propiedades de alquiler en el área. Los registros mostraban que el apartamento 3B estaba registrado bajo el nombre de Isabela Herrera Vázquez. Carmen continuó su investigación y descubrió que Isabela tenía 26 años, había nacido en Madrid y había trabajado recientemente en una cafetería local llamada El Rincón. Una búsqueda más profunda reveló que la cafetería había cerrado permanentemente 2 semanas atrás, lo que significaba que Isabela probablemente estaba desempleada. Los registros médicos públicos no estaban disponibles, por supuesto, pero Carmen pudo confirmar que Isabela estaba registrada en el sistema de salud pública, lo cual sugería que no tenía seguro médico privado, indicando recursos financieros limitados. Una búsqueda en redes sociales reveló muy poco. Isabela tenía un perfil de Facebook básico, con muy pocas publicaciones, y sus fotos más recientes, de hace varios meses, la mostraban claramente embarazada y sonriendo junto a una mujer que parecía ser su hermana. A las 9 Carmen tenía suficiente información para presentar un informe preliminar. Llamó a Rafael, que respondió al primer timbre. Carmen, ¿qué descubriste? Isabela Herrera Vázquez, 26 años, madrileña. Trabajaba en una cafetería que cerró hace 2 semanas, así que probablemente esté desempleada. Vive sola en el Lito Socin, apartamento 3B. Los registros sugieren recursos financieros limitados. ¿Quieres que investigue más? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Rafael, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Carmen, necesito que hagas algo más. Quiero que contactes a un investigador privado discreto. Necesito más detalles sobre su situación actual. Específicamente quiero saber si está en dificultades financieras, si necesita ayuda médica, esa clase de cosas. Carmen frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué? Todavía no, pero te aseguro que mis intenciones son completamente honorables. Por supuesto que lo son, Rafael. Es solo que esto es tan diferente de cualquier cosa que hayas pedido antes. Las sé. Y Carmen, esto necesita manejarse con absoluta discreción. Nadie más en la oficina necesita saber sobre esto. Entendido. Tendré información más detallada para ti esta tarde. Después de colgar, Carmen se quedó mirando su teléfono por un momento. En 8 años había visto a Rafael tomar decisiones comerciales despiadadas, navegar negociaciones complejas y manejar crisis corporativas con fría eficiencia. Pero nunca lo había visto mostrar interés personal en una persona individual, especialmente alguien que no tenía conexión con su mundo empresarial. Carmen decidió que si Rafael quería ayudar a alguien, sin importar cuán inusual fuera la situación, ella haría todo lo posible para facilitarlo. A las 3 de la tarde, Carmen tenía un informe mucho más detallado. El investigador privado que había contratado había sido rápido y discreto,
Los detalles que había descubierto pintaban una imagen de una mujer joven en una situación desesperante. Isabela estaba embarazada de 7 meses, sin trabajo y enfrentando desalojo de su apartamento por falta de pago de alquiler. El padre del bebé no estaba en la imagen. No tenía familia inmediata en Madrid. Sus recursos financieros eran prácticamente inexistentes. Pero lo que más impresionó a Carmen fueron los detalles sobre el carácter de Isabela. Había sido una empleada modelo en la cafetería, conocida por su amabilidad hacia los clientes y su ética de trabajo. Había terminado sus estudios universitarios en administración de empresas antes de que sus circunstancias cambiaran. No, tenía antecedentes penales, ninguna bancarrota previa, ningún indicio de que hubiera llegado a su situación actual por decisiones irresponsables. Era simplemente una mujer joven que había sido golpeada por una serie de circunstancias desafortunadas. En el peor momento posible, Carmen llamó a Rafael con el informe completo. «Es peor de lo que pensé», le dijo después de leer todos los detalles. «Esta mujer está en serios problemas, Rafael. Y con un bebé llegando, ¿cuánto necesitaría para estabilizar su situación inmediata?» Carmen revisó sus notas. Para cubrir el alquiler atrasado, asegurar el apartamento por los próximos meses y proporcionar un colchón financiero básico hasta que pueda encontrar trabajo después del bebé, probablemente unos 5.000 euros. Más si queremos asegurar que tenga atención médica privada y nutrición adecuada durante el resto del embarazo. Esa es una cantidad trivial. Para ti sí. Para ella sería literalmente un milagro. Rafael se quedó en silencio por un momento. «Carmen, quiero que prepares un plan. Pero no quiero simplemente darle dinero. Quiero hacerlo de una manera que preserva su dignidad y no la haga sentir como un caso de caridad. ¿Qué tienes en mente?» «Todavía no lo sé. Pero se me ocurrirá algo». «Gracias, Carmen. Tu investigación ha sido invaluable». Esa noche Rafael se quedó en su oficina hasta tarde, mirando por la ventana hacia el edificio donde vivía Isabela. Podía ver su apartamento iluminado y ocasionalmente vislumbraba su silueta moviéndose por el pequeño espacio. Tenía 6 meses de vida, más dinero del que podía gastar en 6 vidas, y había encontrado exactamente cómo quería usarlos. 3 días después, Isabela se encontraba en la oficina de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, sosteniendo un número de turno arrugado mientras esperaba en una sala llena de otras personas que, como ella, habían llegado a pedir ayuda del gobierno. El ambiente era deprimente. Sillas de plástico, iluminación fluorescente harsh y el sonido constante de llanto de bebés mezclado con conversaciones en voz baja sobre deudas y desalojos. Isabela había tragado su orgullo para venir aquí. Después de pasar las últimas 72 horas enviando currículums a cualquier trabajo que remotamente podría aceptar a una mujer embarazada de 7 meses, había llegado a la conclusión de que necesitaba ayuda gubernamental para sobrevivir las próximas semanas. Número 47. Llamó una voz desde el mostrador. Isabela miró su ticket. 63. Todavía tenía al menos 1 hora de espera por delante. Se acomodó lo mejor que pudo en la silla de plástico e intentó ignorar la incomodidad en su espalda baja. El bebé había estado particularmente activo esta mañana, como si también sintiera la tensión de la situación. Fue entonces cuando notó al hombre sentado al otro lado de la sala. Era inusual verlo allí, no porque no perteneciera físicamente, sino porque algo en su postura y vestimenta sugería que no estaba acostumbrado a este tipo de ambientes. Llevaba un traje caro pero discreto, y aunque había intentado parecer casual, era obvio que no encajaba con el resto de las personas en la sala de espera. Lo que más le llamó la atención fue que parecía estar observándola, no de manera incómoda o amenazante, sino con una intensidad que sugería reconocimiento, aunque Isabela estaba segura de que nunca había visto a este hombre antes. Después de varios minutos de miradas ocasionales, el hombre se levantó y se acercó a ella. «Disculpe», dijo con voz baja y cortés. «¿Podría hablar con usted un momento? Es sobre una oportunidad de trabajo». Isabela lo miró con desconfianza. En su experiencia, los extraños que ofrecían trabajos a mujeres embarazadas en oficinas de bienestar social generalmente no tenían buenas intenciones. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó cautelosa. «Mi nombre es Rafael Mendoza. Dirijo una empresa llamada Mendoza Industries. Estamos buscando a alguien para un puesto administrativo temporal que podría ser perfecto para su situación». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero Isabela no podía ubicarlo. «¿Cómo sabe cuál es mi situación?». «Rafael». Se vio ligeramente incómodo. «Permíteme ser honesto contigo. Vi tu apartamento desde el hospital donde estoy recibiendo tratamiento médico. Noté que parecías estar pasando por un momento difícil e hice algunas investigaciones discretas». La alarma se encendió en la cabeza de Isabela. «¿Me has estado
¿Vigilando? No vigilando, Rafael se apresuró a aclarar. Investigando. Hay una diferencia. Estoy buscando a alguien para ayudarme con un proyecto personal y tus circunstancias sugieren que podrías necesitar el trabajo. Isabela se puso de pie con dificultad, su instinto de protección activándose. Señor, no sé qué tipo de situación, cree que es esta, pero no estoy interesada en ningún proyecto personal que requiera que un extraño me investigue primero. Espera, por favor, dijo Rafael levantando las manos en gesto de paz. Sé que esto suena terrible. Déjame explicar. Mejor, estoy muriendo. La declaración fue tan directa e inesperada que Isabela se detuvo inmediatamente. Tengo cáncer, continuó Rafael. Me han dado 6 meses de vida, tal vez menos. Tengo más dinero del que podré gastar jamás y ninguna familia real para dejárselo. Quiero pasar mis últimos meses ayudando a alguien que realmente lo necesite. Isabela lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y me elegiste a mí porque me viste por una ventana? Te elegí porque en ese momento, viendo tu silueta en esa ventana, reconocí algo que entendí. Soledad, miedo, la sensación de estar enfrentando algo imposible sin ayuda. La honestidad brutal de sus palabras tocó algo profundo en Isabela. A pesar de su cautela, había algo en la manera en que hablaba que se sentía genuino. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó finalmente. Administrativo, como dije. Pero en realidad sería más como ser mi asistente personal para un proyecto benéfico. Te pagaría un salario completo, proporcionaría beneficios de salud y el trabajo sería completamente flexible alrededor de tu embarazo y las necesidades del bebé. ¿Por qué debería confiar en ti? Rafael alcanzó su cartera y sacó una tarjeta de negocios. Esta es mi información de contacto real. Puedes buscarme en internet, llamar a mi empresa, verificar todo lo que te he dicho. También puedes hablar con mi asistente personal, Carmen, quien puede dar fe de mi carácter. Isabela tomó la tarjeta y la estudió. Mendoza Industries. El nombre definitivamente le sonaba familiar ahora. Si realmente eres quien dices que eres, dijo lentamente. ¿Qué estás haciendo en una oficina de bienestar social? Buscándote a ti, respondió simplemente Rafael. Sabía que probablemente vendrías aquí eventualmente, dadas tus circunstancias. Pensé que sería mejor acercarte aquí que aparecer en tu puerta, lo cual habría sido aún más inquietante. A pesar de sí misma, Isabela encontró cierta lógica en su razonamiento. ¿Cuál es el salario?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por hacer la pregunta. 2.500 euros al mes para empezar. Más bonuses basados en el proyecto. Todos los gastos médicos cubiertos. Y después de que nazca el bebé, trabajo desde casa con horario completamente flexible. Isabela sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Era más dinero del que había ganado jamás y más seguridad de la que había tenido en meses. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó. Rafael la miró directo a los ojos. Quiero que me ayudes a usar mi dinero para ayudar a personas como tú. Personas en situaciones desesperantes que necesitan una oportunidad. Y quiero hacerlo bien, con dignidad y respeto, no como caridad condescendiente. ¿Y por qué yo específicamente? Porque entiendes lo que se siente necesitar ayuda, porque has trabajado duro y has enfrentado circunstancias difíciles con dignidad, y porque algo me dice que tienes el corazón y la inteligencia para ayudarme a hacer esto correctamente. Isabela miró alrededor de la sala de espera, a todas las otras personas esperando ayuda gubernamental que probablemente sería inadecuada e insuficiente. Luego miró la tarjeta de negocios en su mano. Si acepto, dijo cuidadosamente, quiero que todo sea claro y por escrito. Contratos apropiados, expectativas claras, no sorpresas. Por supuesto, asintió Rafael. Tendríamos todo legalmente documentado. Carmen, mi asistente, se aseguraría de que todo fuera completamente profesional y apropiado. Isabela tomó una respiración profunda. Era la decisión más grande de su vida y la estaba tomando basada en una conversación de 10 minutos con un completo extraño en una oficina del gobierno. Pero también sabía que si no tomaba esta oportunidad, estaría en la calle con un bebé recién nacido en menos de una semana. Está bien, dijo finalmente. Pero quiero conocer a Carmen primero. Y quiero ver contratos antes de comprometerme a nada. Absolutamente justo, sonrió Rafael. Y por primera vez desde que había recibido su diagnóstico, sintió algo parecido a la esperanza. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Isabela asintió, todavía sintiéndose como si estuviera en un sueño. Una cosa más, dijo Rafael mientras se preparaba para irse. Isabela, quiero que sepas que sin importar lo que decidas hacer con esta oportunidad vas a estar bien, tanto tú como tu bebé. Te lo prometo.
Mientras lo observaba alejarse, Isabela se preguntó si acababa de conocer a un ángel guardián o si había cometido el error más grande de su vida. Una semana después, Isabela se encontraba sentada en una oficina en el piso 25 de uno de los edificios más impresionantes de Madrid, con un contrato firmado sobre la mesa y una sensación de irrealidad que aún no había logrado superar completamente. Sast, oficina que Rafael le había asignado, era más grande que todo su apartamento, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Tenía un escritorio de caoba genuina, una silla ergonómica que había sido específicamente seleccionada para mujeres embarazadas, y una pequeña área de descanso con un sofá donde podía poner los pies en alto cuando fuera necesario. Carmen había resultado ser exactamente lo que Isabela había esperado. Profesional, eficiente, pero también cálida y genuinamente preocupada por el bienestar de Isabela. Había guiado a Isabela a través de todos los aspectos del trabajo, desde los sistemas de computadora hasta los protocolos de la empresa, y había dejado claro que Isabela podía acudir a ella con cualquier pregunta o preocupación. El proyecto benéfico que Rafael había mencionado resultó ser más complejo y ambicioso de lo que Isabela había imaginado inicialmente. Se llama Proyecto Esperanza, le explicó Rafael durante su primera reunión oficial. La idea es identificar a personas en situaciones críticas, similares a la tuya hace una semana, y proporcionarles no solo ayuda financiera inmediata, sino un camino hacia la estabilidad a largo plazo. Rafael le mostró una carpeta llena de casos potenciales que él y Carmen habían estado compilando. Una madre soltera con 2 hijos enfrentando desalojo. Un hombre mayor con problemas médicos que no podía permitirse sus medicamentos. Una pareja joven donde ambos habían perdido sus trabajos durante la pandemia y luchaban por mantener su pequeño negocio. Pero aquí está el desafío, continuó Rafael. No quiero simplemente dar cheques y desaparecer. Quiero crear soluciones sostenibles. Quiero entender realmente lo que estas personas necesitan, no lo que yo asumo que necesitan. Isabela estudió los casos sintiendo una conexión inmediata con las historias. ¿Y cuál sería exactamente mi papel? Serías mis ojos y oídos en el terreno. Tienes experiencia vivida con estos problemas que yo nunca podría tener. Puedes hablar con estas personas de igual a igual, entender sus situaciones de maneras que yo como hombre rico nunca podría. La idea era tanto emocionante como intimidante. Isabela nunca había estado en posición de ayudar a otros en gran escala, pero había vivido las luchas que estas personas enfrentaban. ¿Cómo sabemos que no se aprovecharán de la ayuda?, preguntó. Rafael sonrió. Esa es exactamente la pregunta correcta que hacer. Carmen y yo hemos desarrollado un sistema de verificación, pero también creemos que la mayoría de las personas son fundamentalmente honestas cuando se les trata con respeto y dignidad. Durante las siguientes semanas, Isabela se sumergió en el trabajo con una pasión que no había sentido en años. Cada caso era un puzzle que resolver. ¿Cómo podían ayudar de manera que realmente marcara una diferencia a largo plazo? El primer caso que manejó fue el de Mercedes García, una mujer de 34 años con 3 hijos pequeños que había recibido un aviso de desalojo después de perder su trabajo en una fábrica textil. Isabela visitó a Mercedes en su pequeño apartamento, en las afueras de Madrid. Inmediatamente reconoció la desesperación silenciosa en los ojos de la mujer, la misma que había visto en su propio espejo solo semanas atrás. No necesito caridad, había dicho Mercedes defensivamente cuando Isabela se presentó. Solo necesito trabajo. No estoy aquí para ofrecerte caridad, respondió Isabela gentilmente. Estoy aquí para entender exactamente qué tipo de ayuda sería más útil para ti. Pasó 2 horas hablando con Mercedes, conociendo su historia completa. Mercedes tenía experiencia en costura y había estado considerando empezar su propio negocio de alteraciones desde casa, pero no tenía el capital inicial para la máquina de coser profesional y los materiales que necesitaría. En lugar de simplemente pagar el alquiler atrasado de Mercedes, Isabela propuso un plan diferente a Rafael. Proporcionarían el equipo para el negocio de costura, cubrirían 3 meses de alquiler para dar tiempo de establecer clientela y conectarían a Mercedes con un programa de mentorías para pequeñas empresarias. Es una inversión en su futuro, explicó Isabela a Rafael. No solo un parche para su crisis actual. Rafael había escuchado la propuesta con creciente admiración. Exactamente, había dicho. Esto es exactamente lo que esperaba cuando te contraté. El segundo caso había sido aún más complejo. Eduardo Ruiz, de 67 años, era diabético y no podía permitirse sus medicamentos después de que su pensión resultara insuficiente para cubrir tanto el alquiler como los costos médicos. Isabela había descubierto que Eduardo tenía décadas de experiencia como electricista, pero había dejado de trabajar por problemas de salud.
Sin embargo, todavía tenía conocimientos valiosos que podrían compartirse con jóvenes aprendices. La solución que desarrolló fue crear un programa donde Eduardo enseñaría habilidades eléctricas básicas a estudiantes de formación profesional, recibiendo un pago por la enseñanza que complementaría su pensión. Además, se asegurarían de que tuviera acceso a medicamentos asequibles a través de programas gubernamentales que no sabía que existían. No es solo sobre el dinero, le había explicado Isabela a Rafael. Eduardo necesitaba propósito tanto como necesitaba ayuda financiera. Ahora tiene ambos. Con cada caso exitoso, Isabela sentía crecer su confianza y su comprensión de cómo la riqueza podría usarse para crear cambios reales y sostenibles. Pero también estaba desarrollando una comprensión más profunda de Rafael mismo. A medida que trabajaban juntos día tras día, Isabela comenzó a ver más allá de la fachada del CEO exitoso. Rafael era genuinamente compasivo, pero también era alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta en una burbuja de privilegio. El proyecto no era solo sobre ayudar a otros. Era su manera de conectar con una humanidad que su riqueza había inadvertidamente separado de él. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le había dicho Rafael un día mientras revisaban el progreso de sus primeros 10 casos. Por primera vez en años me levanto cada mañana con ganas de ir a trabajar. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Isabela había notado el cambio en él también. A pesar de su enfermedad, parecía más vibrante, más comprometido con la vida que cuando se habían conocido por primera vez. ¿Cómo te sientes? Físicamente, quiero decir, había preguntado Isabela con cuidado. Era la primera vez que abordaba directamente su condición médica. Rafael había considerado la pregunta por un momento. Algunos días son mejores que otros. Los tratamientos son agotadores y sé que el tiempo se está acabando. Pero trabajar en esto, ver el impacto que podemos tener, hace que cada día se sienta valioso. Isabela había sentido una punzada de tristeza, sabiendo que este hombre que había cambiado su vida tan dramáticamente estaba librando una batalla que no podía ganar. Rafael había dicho impulsivamente: ¿tienes familia? Alguien que esté contigo durante todo esto. Tengo un hermano, Miguel, pero nunca hemos sido particularmente cercanos. Mis padres murieron hace años. No hay nadie especial en mi vida. Supongo que esa es una de las razones por las que este proyecto se ha vuelto tan importante para mí. Es mi manera de crear algún tipo de legado significativo. La conversación había tocado algo profundo en Isabela. Aquí estaba un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero se enfrentaba a la muerte esencialmente solo. Mientras ella, que había tenido tan poco, al menos tendría un hijo para amar y que la amaría. Fue en ese momento cuando Isabela se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Rafael habían evolucionado más allá de la gratitud profesional. Había llegado a importarle genuinamente, no solo como el hombre que había salvado su situación financiera, sino como una persona que estaba enfrentando su propia crisis con dignidad y generosidad. 4 meses después, Isabela estaba en su 8º mes de embarazo cuando recibió la llamada que había estado temiendo. Carmen la contactó un martes por la mañana con la voz quebrada por la emoción. Isabela, Rafael está en el hospital. Su condición se ha deteriorado rápidamente durante las últimas 48 horas. Está pidiendo por ti. Isabela sintió como si el mundo se detuviera. Durante los meses trabajando juntos, Rafael se había convertido en mucho más que su jefe. Se había convertido en su mentor, su amigo, y si era honesta consigo misma, la persona de la que se había enamorado sin darse cuenta. El embarazo había complicado sus sentimientos. ¿Cómo podía separar la gratitud de amor genuino? ¿Cómo podía saber si sus sentimientos eran reales o simplemente el resultado de las circunstancias extraordinarias que los habían unido? Pero al dirigirse al hospital, Isabela sabía que lo que sentía por Rafael era auténtico. Era el hombre que había visto su valor cuando ella no podía verlo en sí misma. El hombre que había convertido sus últimos meses de vida en una misión de esperanza y generosidad. El hombre que, a pesar de enfrentar su propia mortalidad, se había preocupado más por el bienestar de ella y de su bebé que por su propia comodidad. Cuando entró a su habitación del hospital, Isabela se sorprendió por lo frágil que se veía a Rafael. En solo una semana parecía haber perdido peso significativo, y su piel tenía un tono grisáceo que no había estado allí antes, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio entrar. «Isabela», dijo con voz débil, «gracias por venir». «Por supuesto que vine», respondió acercando una silla a su cama. «¿Cómo te sientes?» «Como alguien que está llegando al final de su historia», dijo con una sonrisa débil. «Pero no es eso de lo que quiero hablar. Quiero hablar sobre el futuro».
Rafael le explicó que había pasado las últimas semanas trabajando con sus abogados para asegurar que el proyecto Esperanza continuara después de su muerte. Había establecido una fundación con financiamiento suficiente para operar durante décadas y había nombrado a Isabela como su directora ejecutiva. «No puedo aceptar eso», protestó Isabela inmediatamente. «No tengo experiencia dirigiendo una fundación». «Tienes algo mucho más valioso que experiencia», respondió Rafael. «Tienes corazón, tienes comprensión real de los problemas que estamos tratando de resolver y tienes la inteligencia y la compasión para tomar buenas decisiones». Le mostró los documentos que había preparado. La fundación tendría una junta directiva que incluía a Carmen y varios expertos en trabajo social y administración sin fines de lucro, pero Isabela tendría la autoridad final sobre las decisiones sobre casos individuales. «Es un salario de 75.000 euros al año», explicó Rafael, «con beneficios completos y flexibilidad total para trabajar alrededor de las necesidades de tu hijo. Y Isabela, hay algo más». Rafael le entregó un sobre sellado. «Esto es para ti personalmente, no relacionado con la fundación. Un fideicomiso que asegurará que tú y tu hijo nunca tengan que preocuparse por dinero otra vez». Isabela abrió el sobre y se quedó sin aliento. El fideicomiso era por 2 millones de euros. «Rafael, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Isabela, por favor escúchame. En los últimos 4 meses, trabajando contigo, he sido más feliz de lo que había sido en años. Me has dado propósito, me has dado esperanza y me has dado algo que nunca pensé que tendría, una conexión real con otra persona». Su voz se quebró ligeramente. «No tengo familia propia, no tengo hijos. Pero tú y tu bebé se han convertido en mi familia. Ese dinero es mi manera de asegurarme de que mi familia esté protegida después de que me vaya». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rafael, yo tengo que decirte algo. Durante estos meses he llegado a amarte. Y sé que las circunstancias son complicadas. Y sé que probablemente es inapropiado, pero no puedo dejarte ir sin decírtelo». Rafael extendió su mano temblorosa y tomó la de ella. «Isabela, yo también te amo. Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de la manera en que nunca perdiste tu dignidad incluso en tus momentos más difíciles». Se miraron a los ojos por un largo momento, ambos sabiendo que habían encontrado algo precioso exactamente cuando era demasiado tarde para explorarlo completamente. «Quiero que sepas», dijo Rafael suavemente, «que estos han sido los meses más significativos de mi vida. Y no importa lo que pase, quiero estar aquí cuando nazca tu bebé, si es posible». «Por supuesto», susurró Isabela. «Nada me haría más feliz». 3 semanas después, Isabela estaba en trabajo de parto cuando Carmen la llamó desde el hospital donde Rafael estaba internado nuevamente. Su condición se había estabilizado temporalmente y estaba insistiendo en que lo llevaran al hospital donde Isabela iba a dar a luz. «Dice que prometió estar ahí», le dijo Carmen a los médicos de Rafael, «y nada lo va a detener». Contra el consejo médico, Rafael hizo que lo trasladaran en ambulancia al Hospital Universitario La Paz, el mismo hospital donde había comenzado. Todo cuando vio a Isabela por primera vez desde su ventana. Isabela estaba en las etapas finales del trabajo de parto cuando Rafael llegó, en silla de ruedas, pero determinado a cumplir su promesa. Con la ayuda de las enfermeras, lo colocaron donde pudiera sostener la mano de Isabela durante las contracciones finales. «Respira», le susurraba. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». A las 3:47 de la madrugada, Sofía Isabela Herrera nació, saludable y perfecta. Cuando la comadrona colocó a la bebé en los brazos de Isabela, Rafael lloró abiertamente. «Es hermosa», dijo con voz quebrada. «Es absolutamente perfecta». Isabela miró a Rafael sosteniendo a su hija y supo que sin importar lo que pasara, después este momento sería uno que atesoraría para siempre. «¿Quieres sostenerla?», preguntó Isabela. Con manos temblorosas pero cuidadosas, Rafael tomó a la bebé en sus brazos. Sofía abrió sus ojos y pareció mirarlo directamente, como si lo reconociera. «Hola, pequeña Sofía», murmuró. «Tu mamá es la persona más extraordinaria del mundo, y tú vas a crecer para ser exactamente como ella». Isabela observó a Rafael con su hija y sintió su corazón llenarse con una mezcla de amor y tristeza. Este hombre que había cambiado su vida tan completamente, pronto se iría. Pero había dado tanto en el tiempo que habían tenido juntos. Rafael se quedó en el hospital durante 3 días, visitando a Isabela y Sofía cada momento que sus propios tratamientos médicos le permitían. Le leía cuentos a Sofía, aunque ella era demasiado pequeña para entender. Le cantaba canciones de cuna que había aprendido de su propia madre décadas atrás.
Estás creando recuerdos, le dijo Isabela una tarde mientras lo observaba con la bebé. Estoy creando amor, corrigió Rafael suavemente. Amor que durará mucho más que yo. Una semana después de que Isabela y Sofía fueran dadas de alta del hospital, Rafael fue readmitido por última vez. Su cuerpo finalmente había llegado al límite de lo que podía soportar. Isabela visitó todos los días, llevando a Sofía para que pudiera ver cómo crecía. En sus últimos días conscientes, Rafael revisó una vez más todos los arreglos que había hecho para el futuro de Isabela y Sofía. La fundación ayudará a cientos de familias, le dijo. Pero tú y Sofía, ustedes son mi familia real. Son mi legado real. Rafael murió pacíficamente en una mañana de domingo, con Isabela sosteniendo una mano y Sofía durmiendo en sus brazos. Sus últimas palabras fueron: gracias por darme una razón para vivir completamente hasta el final. En su funeral, cientos de personas vinieron a rendir homenaje. Empleados de sus empresas, beneficiarios del proyecto Esperanza, líderes comunitarios cuyas vidas había tocado. Pero para Isabela fue una celebración íntima del hombre que había visto su valor cuando ella no podía verlo, y que había convertido sus últimos meses de vida en un acto de amor y generosidad. Un año después, Isabela estaba de pie en la oficina que había sido de Rafael, ahora convertida en la sede de la Fundación Rafael Mendoza. Sofía, ahora caminando de manera inestable, jugaba en el suelo con juguetes mientras Isabela revisaba casos para su aprobación. El proyecto Esperanza había ayudado a más de 200 familias en su primer año de operación. Mercedes García había expandido su negocio de costura y ahora empleaba a 3 mujeres más. Eduardo Ruiz había entrenado a 2 docenas de jóvenes electricistas y se había convertido en una figura querida en el programa de formación profesional local. Cada historia de éxito era un testimonio al legado de Rafael, pero también a la visión que habían desarrollado juntos, que la verdadera filantropía no se trataba de dar dinero, sino de restaurar la dignidad humana y crear oportunidades para que las personas escribieran sus propias historias de éxito. Isabela mantenía una foto de Rafael en su escritorio, no una foto corporativa formal, sino una foto que Carmen había tomado de él sosteniendo a Sofía en el hospital. En la foto, Rafael estaba sonriendo con una paz y felicidad que rara vez había mostrado durante sus años como CEO. Cada mañana Isabela llegaba al trabajo recordando la promesa que le había hecho a Rafael en sus últimos días. Continuar su misión de esperanza, criar a Sofía para que entendiera el valor de ayudar a otros y nunca olvidar que a veces las conexiones más profundas de la vida vienen de los encuentros más inesperados. La historia había comenzado con un hombre moribundo, mirando por una ventana del hospital y viendo a una mujer embarazada en crisis. Había terminado con una familia no tradicional pero muy real, unida no por la sangre sino por el amor, la pérdida compartida y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor para otras personas que se encontraran donde Isabela una vez había estado. Sofía nunca conocería a su padre biológico, pero crecería sabiendo que había sido amada profundamente por un hombre que había elegido ser su familia. Y Isabela, que una vez había pensado que los sueños eran un lujo que no podía permitirse, había descubierto que los sueños más hermosos a veces vienen disfrazados como finales, cuando en realidad son solo comienzos esperando a desplegarse. En Moles Poetis. Las noches silenciosas cuando Sofía dormía y la ciudad se extendía brillante debajo de sus ventanas, Isabela a veces miraba hacia el hospital donde todo había comenzado y susurraba: gracias, Rafael, por verme cuando me sentía invisible, por amarme cuando me sentía indigna de amor, y por enseñarme que los finales más hermosos a menudo son también los comienzos más esperanzadores. El legado de Rafael Mendoza vivía en cada familia que la fundación ayudaba, pero más personalmente vivía en los ojos de una niña pequeña, que llevaría adelante su nombre y sus valores, y en el corazón de una mujer que había aprendido que el amor verdadero a veces viene cuando menos lo esperas y te cambia de maneras que nunca podrías haber imaginado. Fin.